Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Un gusto enorme. Bueno, contame un poco qué da esto, cómo se orienta la encuesta y cuáles son los resultados. Bueno, en general nos organizamos un grupo de vecinos de la zona sur, particularmente del barrio Fincas del Sur, pero esta realidad tranquilamente es extrapolable a vecinos de la zona, porque no tan solo asistimos a un mal servicio, recurrentemente malo, sino que en general las respuestas típicas de la empresa son algunas de índole político, en el sentido de que sí hay inversiones que progresivamente se van haciendo en la zona, o hay respuestas operativas, generalmente del call center o por las redes sociales, respuestas como por ejemplo que no se registran otros casos parecidos, entonces pareciera ser que siempre la culpa es del usuario o la usuaria, o incluso una postura institucional que la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba, EPEC, está llevando adelante, casi siempre tratando de culpar a los vecinos que o cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, es como que sobreexigimos la red o el tendido eléctrico porque usamos mucho para protegernos de la inclemencia climática. Entonces, quizás cansados, o yo diría hasta impotentes por esto, decidimos mostrarle algún tipo de evidencia en la opinión pública. Una encuesta contestaron el 60% de los vecinos del barrio en un día. Fue antes de los cortes de ahora, del principio de año, por lo tanto ni siquiera tiene ese sesgo. Tiene que ver con un servicio que venimos sintiendo como malo. Y la verdad es que los números son apabullantes, Ricardo. Antes de darlo, quisiera darte una quizás apreciación personal. Yo tengo prácticamente un poquito más de 30 años de vida profesional analizando estudios de opinión pública, no tan solo en Argentina, sino en el país, y no Eh, registro en mi experiencia personal un estudio que haya sido tan contundentemente malo para la reputación de una institución. Por ejemplo, el nivel de insatisfacción con el servicio de PEC en la ciudad de Córdoba, y particularmente dado por los vecinos y vecinas de nuestro barrio, es del 92,5%. ¿Sí? Es un número realmente apabullante. Cuando comparamos la imagen negativa de cómo se presta el servicio, los vecinos creen y creemos que el 66% es malo en todo el país, en toda la ciudad, perdón, pero prácticamente el 90% lo califica malo y mayormente muy malo en el barrio. Si uno compara las imágenes de las grandes empresas de servicio de Córdoba, EPEC tiene 88% imagen negativa, Aguas Cordobesas el 16% y Ecogas el 8%. Es decir, no es un problema de crítica generalizada hacia todas las instituciones en una época donde le llamaríamos la época de la protesta perpetua, robándole palabras a un sociólogo, sino que en general es una crítica muy potente a una empresa en particular. Y muchas veces una o alguna de las respuestas, Ricardo, tiene que ver con que son cortes esporádicos o bien cortes programados. Fíjate este dato que realmente es igual de contundente. El 81,5% de quienes somos propietarios han manifestado que el servicio se corta o varias veces al día o varias veces a la semana, lo cual claramente habla de un nivel de prestación totalmente malo. Y hay datos que tienen que ver, Ricardo, con, yo diría, la mirada respecto a la empresa, que te das cuenta que no es algo asociado a una época en particular, no es algo asociado a un corte específico o singular, ¿no? Hicimos una cosa bien interesante que es proponer a los vecinos una serie de valores para que identifiquen a la empresa. La mitad eran valores positivos y la mitad eran valores negativos. Por lejos, los cuatro valores con los que más se asocia a la empresa son como empresa ineficaz, como empresa obsoleta, como empresa politizada y como empresa corrupta. Y los cuatro valores menos señalados, esto significa prácticamente tiene un valor cero estadísticamente hablando, son eficiente, eficaz, responsable y actualizada. Es decir, es la contracara, Ricardo, de un servicio y mucho más de un servicio público, o por lo menos de significancia, como es claramente el servicio de prestación de energía eléctrica. pero hay un dato significativo dentro de esta encuesta que a mí me llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta el valor de la energía que se paga en la provincia de Córdoba, que es una de las más altas dentro de la República Argentina. Es que no se asocia a EPEC
a la preocupación social. Es decir, es como que a EPEC no se lo relaciona con la necesidad, la preocupación de una sociedad que exige una prestación acorde precisamente al precio que paga. Pero no solamente eso, Ricardo, sino que el nivel de argumentación en torno a tu idea es mucho más potente y con otros elementos. El 89%, prácticamente el 90%, cree que PEC es la única responsable del mal suministro energético, ¿sí? El 73% la responsabiliza de los aumentos, como bien decías, ¿sí? El 79% no la ve comprometida con el desarrollo de Córdoba, es decir, es un monopolio energético al cual no le importan los vecinos. El 80% no asocia EPEC con la propia preocupación de los vecinos, que en realidad son usuarios, a quienes les cobra. Y esto también es importante porque tiene que ver con la visión de modernización de la empresa. El 84% no asocia a la empresa a la incorporación de nuevas tecnologías. Si uno ve publicidad de PEC, va a hablar a cada rato, va a ver a cada rato de avances tecnológicos, de que promueve energías renovables. Bueno, 84% no cree que haya incorporación de nuevas tecnologías y 81% no cree que se promuevan energías renovables. A ver, lo podría simplificar, Ricardo, en un discurso bien claro. Hay toda una publicidad que se derrama en el sistema mediático cordobés de la empresa, que es una especie de ficción. Hay toda una respuesta pública e institucional hacia los usuarios, que son una especie de mentira, y hay toda una realidad que vivimos los usuarios y consumidores del servicio que literalmente es contundente en su nivel de rechazo. Es que hay una mentirosa autarquía con respecto a las decisiones que toma el PEC desde el punto de vista de la ejecutividad. Porque la relación con el gobierno provincial es absolutamente directa. Es decir, nadie puede decir de que EPEC tiene autarquía o tiene independencia para la toma de decisiones, porque quienes integran precisamente el directorio son personas que están vinculadas precisamente a la política, y de ahí la politización que vos señalás con respecto a uno de los datos que la encuesta marca como definitivo. Desde todo punto de vista, y por supuesto aquí son apreciaciones personales, no involucro, ni lo dice la encuesta, Ricardo, ni lo dicen los vecinos del barrio, lo digo yo y me hago cargo de lo que digo. Por supuesto que claramente, al ser la principal empresa pública, la responsabilidad es claramente política de la conducción política del gobierno provincial, pero se le agregan además una ausencia de falta de transparencia muy potente y peligrosa, evidentemente, tratándose de no solo dineros públicos, sino de un servicio esencial y, por si fuera poco, de una vidriosa relación con el sindicato. Técnicamente, lo que se llama la cogestión sindical es algo que no le ha hecho bien a esta empresa, no le ha hecho bien a la prestación del servicio, además claramente de ser una empresa donde uno hurga un poco, y basta, hablando de hurgar un poquito en la cantidad de noticias a lo largo de la última década y más también de los escándalos de las empresas para ver que la ausencia de control público y particularmente los actores de la oposición, ni digo del ERCEP, ni digo de la ciudadanía, es algo muy peligroso, muy preocupante, de verdad, digo una ausencia total de transparencia, sino que también EPEC es parte de una caja política con una, yo diría, cierta dosis de discrecionalidad en los gastos o que puede ser entendido vulgarmente como algo que se denomina caja política, ¿no? Sí, sí, hay un dato significativo que incrementa todo el VAE que se cobra digamos, por eficiencia, es en eficiencia en cuanto a al personal realmente irrisorio y llama la atención precisamente por los montos totales que llevan implícito esa asignación que se percibe, ¿no? Es decir, creo que inclusive hay un dato extremadamente significativo, que son, vos lo decías en forma a lo mejor encubierta, pero explícitamente razonable, el tema de la relación de la empresa con el sindicato. Y hay un sindicato que está mirado por la justicia. Y las sospechas existen sobre ese sindicato. Y si lo tomamos concretamente como un elemento fundamental,
también tenemos que llevarlo a la unión del sindicato con el directorio. No hay no hay escindido la parte directiva con el tema del sindicato. Si se habla de una cogestión, por supuesto que son lo mismo, Ricardo, desde todo punto de vista, la responsabilidad es compartida. Y además, independientemente de que yo no puedo meterme a cuestiones que desconozco, pero sí que he leído responsablemente en medios, te cuento una realidad también bien interesante en el diálogo con muchísimos actores del periodismo local, donde les agradecí la posibilidad de visibilizar la problemática de nuestro sector, que es el sector sur y sudeste de la ciudad y de nuestro barrio en particular, y la respuesta común, así como a vos también imagino que te pasa y nos das este espacio, pero hablo de prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, es que no fue ningún favor a nosotros como vecinos, sino que en parte cada uno, cada periodista expresaba también la insatisfacción que en promedio sienten con la empresa, vivan donde vivan, independientemente de que vivan en la zona norte y no la zona sur, este, oeste o en el centro incluso. ¿Sí? Entonces, es una realidad que ojalá destape, anime, promueva acciones de visibilización, de control hacia la empresa, por un lado el control político de lo público, pero por otro lado el control de la calidad del servicio, y ojalá, insisto, esto anime a la ciudadanía a expresarse como nos hemos expresado en nuestro barrio, Fincas del Sur, ojalá anime a la oposición a presionar un poco más, como algunos actores lo están haciendo, y también, sobre todo, Ricardo, ojalá anime al ERCEP, que es el organismo responsable de custodiar a la ciudadanía en la calidad de la prestación del servicio y que particularmente lo vemos bastante ausente, al menos en el último tiempo, en lo que respecta a la calidad del servicio de PEC. Vos hablabas de transparencia, yo quiero puntualizar algo, aunque sea autorreferencial en el tema. Yo he tenido que pedir los balances de PEC en la época que estaba en la legislatura. Es decir, no había balances, no teníamos datos, no teníamos números con respecto precisamente al funcionamiento del EPEC. Es decir, eso ya de alguna manera marca la intencionalidad de ocultamiento o de la falta de transparencia precisamente de una empresa que es no solamente cara para el servicio que presta, sino que también es inoperante e ineficiente por la precisamente relación que tiene con el usuario, ¿no? Así es, desde todo punto de vista de acuerdo, y son modos obviamente de obviar, de saltear por encima las exigencias de la rendición de cuentas, ¿no? Muchas veces lo público deja de serlo cuando sale del presupuesto y cuando pasa a ser lo que se denomina sector público no gubernamental, bancos, empresas públicas, agencias privadas o mixtas. Entonces son modos de sortear el control que particularmente podría exigirse de la legislatura hacia organismos que forman parte de la realidad política de la conducción de Córdoba, pero que no forman parte del control político ciudadano de la realidad de Córdoba precisamente. Hay dos datos más significativos como para ir finalizando, Mario, porque sé que estás con el tiempo justo. Uno es el 74% que la hace responsable del aumento de las tarifas y el otro el 76% que vos decías, hay un volumen de publicidad que destaca la inversión, pero comunica mal EPEC. El 76% dice que comunica mal. Mira, hay dos datos, Ricardo, que van de la mano. No tan solo sostiene el 76%, es decir, 3 de cada 4 cordobeses, particularmente que la encuesta haya sido realizada en un sector específico que comunica mal, sino que específicamente en lo que corresponde a la información que brinda EPEC por su servicio, solo un 13% considera que es útil y creíble. Es decir, hay un volumen de PEC presente, hay un volumen de PEC publicitario, hay un volumen de contenido que circula en las redes sociales avisando de cortes programados o diciéndote haga la queja, etcétera, etcétera. Pero fíjate que la insatisfacción, la poca credibilidad y la utilidad de esa información no se corresponde con lo que la empresa hace, ¿no? Digo, la síntesis es que todo lo que hace PEC es insatisfacción y todo lo que deriva de PEC
es falto de transparencia. Mario, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo, gracias por la colaboración. Bueno, y si la gente tiene alguna duda, bueno, la encuesta pone en evidencia la bronca, los cortes de calles, de ruta que proponen precisamente los usuarios cada vez que están 12 horas, 22, 2 días, 3 días, 6 días sin luz en la ciudad o en la capital, cuando precisamente los cortes hacen, digamos, demasiado cara la luz que pagamos en la provincia. Así es, comparto, Ricardo, agradecido en mi nombre y también en vecinos y vecinas, no tan solo de nuestro barrio, sino de Córdoba. Y ojalá nos animemos, porque seguramente nos vamos a animar y cuenten conmigo también en poder visibilizarle esto, porque en realidad es un mensaje a la dirigencia empresarial y política de la empresa para que no nos mientan y para que entiendan que lo único que necesitamos es un buen servicio y además transparencia tratándose de una empresa pública. Te voy a mandar el link para que lo viralices y para que toda, digamos, en la reproducción, la sociedad se entere precisamente de los datos de la encuesta. Te mando un abrazo, Mario, Así muchas será. gracias. Fuerte abrazo, un gusto enorme.